Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y listos para las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Y vaya que hoy tenemos una bomba, una auténtica bomba de relojería. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de dos de las figuras más queridas y admiradas de Turquía, dos nombres que incendian las redes sociales con cada movimiento que hacen, dos personalidades que nos tienen absolutamente obsesionados, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo con ansias, y créanme, yo también estoy que me subo por las paredes por contarles todo lo que he descubierto. Prepárense porque la noticia que tengo para ustedes el día de hoy, bueno, digamos que va a dejar a más de uno con la boca abierta. El 26 de marzo, esa fecha, márquenla en sus calendarios, porque algo grande, algo inesperado, algo que cambiará el panorama de Hande y Kerem está a punto de suceder. Antes de que me lancen tomates por la impaciencia, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o si simplemente se olvidaron, no pasa nada, a todos nos ocurre, no se olviden de suscribirse al canal. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismecito jugoso, noticias exclusivas y mucho, mucho amor por las estrellas turcas. Y si ya son parte de esta hermosa familia, muchísimas gracias por su apoyo. Cada like, cada comentario, cada suscripción, lo valoro muchísimo. Ahora sí, sin más rodeos, vamos directo al grano. Agárrense fuerte porque esto se pone bueno. La historia de Hande y Kerem es una de esas historias que nos hacen creer en la magia del amor. Desde que los vimos juntos en la pantalla en Senkalkam, su química era innegable, una chispa que encendió los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Su romance en la vida real fue la confirmación de que a veces, la fantasía puede hacerse realidad. Pero como en toda buena historia, no todo fue un camino de rosas. Hubo altibajos, momentos de incertidumbre y finalmente una dolorosa ruptura que dejó a muchos con el corazón roto. Sin embargo, a pesar de la separación, la llama de la esperanza nunca se extinguió por completo. Seguimos viendo destellos de complicidad, señales sutiles que nos hacían pensar que quizás, solo quizás, el destino aún tenía planes para ellos. Durante meses hemos estado analizando cada foto, cada entrevista, cada interacción en redes sociales, buscando pistas que nos indiquen si hay una reconciliación en el horizonte. Y aunque ambos han mantenido una postura discreta, los rumores y las especulaciones no han cesado. De hecho, en las últimas semanas, las alarmas se han disparado con más fuerza que nunca. ¿Por qué? Bueno, ahí es donde entra en juego la noticia bomba del 26 de marzo. Verán, he estado investigando a fondo, hablando con fuentes cercanas a Hande y Kerem, analizando los movimientos de sus respectivos equipos de representación, y he descubierto información que, prepárense, podría cambiarlo todo. Primero hablemos del contexto. Tanto Hande como Kerem han estado muy enfocados en sus carreras profesionales desde la ruptura. Hande ha estado protagonizando importantes producciones, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía. La hemos visto brillar en proyectos como Bambaşka Biri, demostrando su versatilidad y talento actoral. Por otro lado, Kerem también ha estado trabajando arduamente en su carrera, participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Ha demostrado su ambición y su deseo de explorar nuevos horizontes, expandiendo su carrera a nivel internacional. Sin embargo, a pesar de sus compromisos profesionales, ambos han mantenido una presencia constante en redes sociales, interactuando con sus fans y compartiendo momentos de su vida cotidiana. Y es precisamente en estas interacciones donde hemos encontrado las primeras pistas de que algo podría estar pasando entre ellos. ¿Recuerdan aquella foto que Hande publicó hace unas semanas en la que llevaba un collar muy parecido al que Kerem le había regalado en el pasado? Sí, la que desató una ola de especulaciones y comentarios en las redes sociales. Pues bien, según mis fuentes, ese collar no es una simple coincidencia. Parece ser que Hande lo ha estado usando con frecuencia en los últimos meses, como una especie de amuleto, un recordatorio de los buenos momentos que compartió con Kerem. Y no es la única señal. También he descubierto que ambos han estado frecuentando los mismos lugares en Estambul, aunque aparentemente por separado. Han sido vistos en los mismos restaurantes, en los mismos eventos culturales, e incluso en los mismos gimnasios. ¿Casualidad? No lo creo. Pero la prueba definitiva, la que realmente me convenció de que algo grande está a punto de suceder, es la información que obtuve sobre una reunión secreta que
Hubo lugar hace apenas unos días. Según mis fuentes, Hande y Kerem se reunieron en un lugar discreto de Estambul, lejos de las miradas de los paparazzi y los curiosos. ¿El motivo de la reunión? Nadie lo sabe con certeza, pero se rumorea que estuvieron hablando durante horas, poniéndose al día, recordando viejos tiempos y quizás, reconciliando sus diferencias. Y aquí es donde entra en juego la fecha clave, el 26 de marzo. Según mis informantes, ese día, tanto Hande como Kerem tienen programado un evento importante. Originalmente se suponía que ambos asistirían a eventos separados, pero, aquí viene lo bueno. Al parecer, sus equipos de representación han estado trabajando en secreto para coordinar sus agendas y lograr que ambos coincidan en el mismo lugar y al mismo tiempo. ¿Cuál es ese lugar? No puedo revelarlo con certeza, pero se rumorea que podría ser un evento benéfico, una gala de premios, o incluso, la presentación de un nuevo proyecto en el que ambos podrían estar involucrados. Sí, lo sé, es una locura, ¿verdad? Pero piénsenlo por un momento. ¿Qué mejor manera de anunciar una reconciliación que trabajando juntos en un proyecto que los vuelva a unir en la pantalla? Sería un bombazo mediático, un evento que paralizaría al mundo entero. Pero antes de que empiecen a celebrar y a lanzar confeti, quiero recordarles que todo esto son especulaciones. Aunque tengo buenas razones para creer que la información que he obtenido es veraz, no puedo garantizar al 100% que Hande y Kerem vayan a reconciliarse. Al final, la decisión está en sus manos. Sin embargo, lo que sí puedo asegurarles es que el 26 de marzo va a ser un día clave para esta historia. Ese día sabremos si todas nuestras esperanzas y sueños se hacen realidad, o si tendremos que seguir esperando pacientemente a que el destino vuelva a unir a estos dos corazones. Ahora hablemos de las posibles implicaciones de esta noticia. Si Hande y Kerem confirman su reconciliación, no solo estaríamos presenciando el regreso de una de las parejas más queridas de Turquía, sino que también estaríamos abriendo la puerta a nuevas oportunidades profesionales para ambos. Imaginen la cantidad de proyectos que podrían surgir si Hande y Kerem deciden volver a trabajar juntos. Series de televisión, películas, campañas publicitarias, las posibilidades son infinitas. Su química en pantalla es innegable, y estoy seguro de que muchos productores y directores estarían encantados de volver a reunirlos en un proyecto. Además, su reconciliación tendría un impacto significativo en sus respectivas carreras. Hande y Kerem son dos de las figuras más influyentes de Turquía, y su relación es seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo. Si vuelven a estar juntos, su popularidad se dispararía aún más, abriéndoles las puertas a nuevos mercados y oportunidades a nivel internacional. Pero más allá de los beneficios profesionales, lo más importante es que Hande y Kerem encuentren la felicidad. Ambos se merecen ser felices y si su felicidad implica estar juntos, entonces todos deberíamos apoyarlos y celebrar su amor. Sé que muchos de ustedes han estado sufriendo por su separación, y que han estado esperando pacientemente a que vuelvan a estar juntos. Yo también he sentido esa tristeza, y he compartido su esperanza de que el destino los vuelva a unir. Por eso les pido que mantengamos la calma y la paciencia hasta el 26 de marzo. Ese día sabremos si nuestros sueños se hacen realidad, o si tendremos que seguir esperando un poco más. Mientras tanto, les invito a que compartan sus opiniones y expectativas en los comentarios. ¿Creen que Hande y Kerem van a reconciliarse? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlos protagonizar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Quiero saberlo todo. Y recuerden, pase lo que pase, lo más importante es respetar su decisión. Hande y Kerem son personas adultas y capaces de tomar sus propias decisiones, y nosotros, como fans, debemos apoyarlos incondicionalmente sin importar cuál sea su elección. Ahora hablemos un poco más sobre la relación de Hande y Kerem. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Se conocieron en el set de Senkalkapm, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Desde el primer momento, la química entre ellos fue evidente y pronto, la ficción se convirtió en realidad. Durante su relación, Hande y Kerem se mostraron muy enamorados y felices. Compartieron momentos especiales en redes sociales, viajaron juntos por el mundo, y se apoyaron mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales. Su amor era un ejemplo para muchos y su relación se convirtió en un modelo a seguir. Pero como ya sabemos, las relaciones no siempre son fáciles.
A pesar de su amor, Hande y Kerem enfrentaron desafíos y obstáculos que finalmente los llevaron a separarse. La presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales fueron algunos de los factores que contribuyeron a su ruptura. Sin embargo, a pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo nunca desaparecieron. Ambos han hablado el uno del otro en términos positivos y han dejado claro que siguen siendo amigos. Esta actitud madura y respetuosa es un ejemplo de cómo se pueden superar las rupturas y mantener una relación cordial. Y ahora, después de meses de silencio y especulaciones, parece que el destino podría estar dándoles una segunda oportunidad. Si se confirman los rumores de reconciliación, estaríamos presenciando un nuevo capítulo en su historia de amor, un capítulo lleno de esperanza y posibilidades. Pero como ya he dicho antes, es importante mantener la calma y la paciencia. No podemos dejarnos llevar por la emoción y las expectativas. Debemos esperar a que Hande y Kerem confirmen la noticia, y respetar su decisión, sea cual sea. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo, apoyando sus proyectos profesionales, y admirando su talento y belleza. Hande y Kerem son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, y su éxito es merecido. Y quién sabe, quizás en el futuro podamos verlos juntos de nuevo en la pantalla, protagonizando una nueva historia de amor que nos haga soñar y creer en la magia del amor verdadero. ¡Uf! ¡Qué vídeo más intenso! Espero que hayan disfrutado de toda la información que he recopilado para ustedes. Sé que la espera hasta el 26 de marzo va a ser difícil, pero confío en que juntos podemos mantener la calma y la esperanza. En resumen, hoy hemos hablado sobre la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las figuras más queridas del mundo del espectáculo turco. Hemos analizado las señales y los rumores que apuntan a una posible reconciliación, y hemos hablado sobre las implicaciones que esto tendría en sus respectivas carreras y en sus vidas personales. También hemos recordado su historia de amor, desde sus inicios en Senkalkapm hasta su dolorosa ruptura, y hemos expresado nuestra esperanza de que el destino les dé una segunda oportunidad. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí, y me motiva a seguir buscando las noticias más jugosas y los chismes más interesantes para compartir con ustedes. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Creen que Hande y Kerem van a reconciliarse? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlos protagonizar juntos? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a llevar este contenido a más personas. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis corazones. Y no olviden mantener la esperanza. Adiós.